Me quedo con la mitad de tus millones, incluyendo la herencia de tu abuela, anunció Rodrigo con una sonrisa arrogante, su voz resonando por la sala como si estuviera anunciando números de lotería. La confianza en su tono me revolvió el estómago, pero me obligué a mantener la calma en mi asiento en la mesa de la demandada. Mi nombre es Judith Morales. Tengo 45 años, y nunca imaginé que estaría sentada en un juzgado de familia en Madrid, viendo a mi esposo de 5 años intentar robar todo por lo que había trabajado durante toda mi vida. Rodrigo estaba sentado al otro lado de la sala con su abogado, como si ya hubiera ganado la lotería. Su traje caro, que por supuesto había pagado yo, estaba perfectamente planchado, y su cabello dorado peinado hacia atrás de esa manera que solía encantarme, pero ahora me daba náuseas. Su señoría, continuó el abogado de Rodrigo, mi cliente tiene derecho a la mitad de todos los bienes matrimoniales, incluyendo la sustancial herencia que la señora Morales recibió durante su matrimonio. El maletín del abogado estaba repleto de documentos, todos detallando cómo Rodrigo planeaba marcharse con el dinero que mi abuela había ganado con tanto esfuerzo. Observé a los espectadores de la sala inclinarse hacia adelante en sus asientos, claramente fascinados por lo que asumían sería una liquidación financiera masiva. Algunos probablemente estaban calculando los números en sus cabezas, preguntándose cuánto se llevaría Rodrigo. Incluso habían aparecido algunos periodistas, atraídos por rumores de un caso de divorcio multimillonario que involucraba a una prominente empresaria madrileña. La jueza Rodríguez, una mujer severa de unos 60 años, con cabello gris acero, revisaba la documentación inicial con expresión neutral. Había presidido el juzgado de familia durante más de 20 años, e imaginé que había visto todos los trucos. Pero algo me decía que no había visto lo que estaba a punto de revelar. Rodrigo se giró ligeramente en su silla para dedicarme lo que probablemente pensó que era una sonrisa victoriosa. La audacia me hervía la sangre. Este era el mismo hombre que solía traerme café a la cama, que decía amarme por quien era, no por lo que tenía. 5 años de matrimonio, y todo había sido una mentira. La sala se sentía opresiva con sus paneles de madera oscura y el peso de los procedimientos legales flotando en el aire. Afuera, podía escuchar los sonidos distantes del tráfico madrileño, gente llevando sus vidas normales mientras la mía estaba siendo diseccionada frente a extraños. Apreté mi bolso más fuerte, sintiendo el sobre en su interior, que lo cambiaría todo. Señora Morales, me dirigió directamente la jueza Rodríguez. ¿Tiene alguna respuesta a estas reclamaciones? Me levanté lentamente, mi corazón latiendo con fuerza, pero mi determinación más fuerte que nunca. Este era el momento que había estado esperando. El momento en que la avaricia de Rodrigo finalmente lo alcanzaría. Su señoría, creo que hay algo que el tribunal necesita ver. Mirando hacia atrás, debería haber visto las señales de advertencia mucho antes en nuestra relación. Rodrigo me había conquistado durante un momento particularmente vulnerable en mi vida. Acababa de cumplir 40 años y dirigía mi empresa de consultoría, Análisis Velo Brillante, con éxito modesto, pero poco tiempo para el romance. Mi abuela había sido mi compañera más cercana hasta su muerte, 3 años antes de conocer a Rodrigo, y aún estaba de luto por su pérdida cuando él apareció en una conferencia de negocios en Barcelona. Era encantador, atento, y parecía genuinamente interesado en mi trabajo, ayudando a pequeñas empresas a optimizar sus operaciones. Eres brillante, me decía, viéndome revisar informes financieros. Nunca he conocido a nadie que entienda los números como tú. En ese momento pensé que estaba impresionado por mi inteligencia. Ahora me daba cuenta de que estaba calculando mi patrimonio neto. Nuestro noviazgo fue un torbellino de cenas caras y escapadas románticas. Rodrigo trabajaba como gerente de ventas para una empresa farmacéutica, pero siempre parecía tener dinero para citas lujosas. Creo en invertir en las personas que me importan, decía cuando cuestionaba sus gastos. Me sentía halagada por su atención y generosidad,
sin darme cuenta de que ya estaba planeando su estrategia de inversión a largo plazo. Cuando Rodrigo me propuso matrimonio después de 8 meses, dudé. Mi abuela siempre me había advertido sobre los hombres que se mueven demasiado rápido, pero Rodrigo era persistente. La vida es demasiado corta para esperar, insistía. Sé lo que quiero y te quiero a ti. Su propuesta fue elaborada. Una cena privada en un barco por el Guadalquivir, con un cuarteto tocando nuestras canciones favoritas. El anillo era impresionante. Probablemente valía más que su salario anual, aunque no pensé en eso en ese momento. Mi abogada, Patricia Herrero, había insistido en un acuerdo prematrimonial. Cualquier empresaria exitosa necesita protección, me había explicado. No es romántico, pero es práctico. Me había sentido incómoda sacando el tema con Rodrigo, preocupada de que pensara que no confiaba en él o que estaba más enfocada en el dinero que en el amor. Pero la reacción de Rodrigo me sorprendió. Se rió y lo desestimó como si fuera nada. Por supuesto, querida. Lo que te haga sentir cómoda. No me caso contigo por tu dinero. Me caso contigo por ti. Firmó los papeles sin siquiera leerlos, bromeando que el amor no necesita letra pequeña. Su actitud casual me convenció de que mis preocupaciones eran infundadas. Es solo una formalidad romántica, había dicho, carabateando su firma con floreo, como prometer amar, honrar y cuidar, pero con más jerga legal. Recordé sentirme aliviada de que fuera tan comprensivo, tan dispuesto a calmar mis preocupaciones. Patricia había sido minuciosa al redactar el acuerdo, protegiendo no solo mis bienes existentes, sino cualquier futura herencia o crecimiento empresarial. La herencia de tu abuela eventualmente llegará a ti, me había recordado. Esto asegura que se quede en tu familia donde pertenece. En ese momento, pensé que estaba siendo excesivamente cautelosa. Ahora me daba cuenta de que había sido absolutamente profética. La verdadera conmoción llegó 18 meses después de nuestro matrimonio cuando recibí la llamada sobre la herencia de mi abuela. Me había dejado todo: su casa, sus inversiones, su colección de libros raros y 8 millones de euros en fondos cuidadosamente gestionados. Era mucho más de lo que jamás había esperado, y la herencia transformó mi situación financiera de la noche a la mañana. La reacción de Rodrigo a la noticia había sido reveladora, aunque no capté la importancia en ese momento. Sus ojos literalmente se iluminaron cuando le conté sobre el dinero. 8 millones. Había repetido como si no pudiera creerlo del todo. Judith, somos ricos. La forma en que dijo «somos» debería haber sido mi primera pista. Desde ese momento, los hábitos de gasto de Rodrigo cambiaron dramáticamente. Dejó su trabajo en 6 meses, afirmando que quería explorar nuevas oportunidades y estar ahí para apoyar mi éxito. Lo que realmente hizo fue gastar mi dinero como si fuera su asignación personal. Compró un coche de lujo supuestamente para propósitos de networking. Invirtió en el restaurante de un amigo sin consultarme, perdiendo 0 euros cuando el negocio fracasó en un año. Reservó vacaciones caras, se unió a un club de golf exclusivo y comenzó a vestirse como si siempre hubiera sido rico. Cada vez que cuestionaba una compra, me recordaba que éramos socios y que las parejas deberían confiar una en la otra con las decisiones financieras. El punto de quiebre llegó hace 6 meses cuando descubrí que Rodrigo había estado diciéndole a la gente en el club que la herencia era dinero familiar que nos pertenecía a ambos. Había comenzado a presentarse como inversor y empresario, convenientemente olvidando mencionar que todas sus inversiones se hacían con la riqueza cuidadosamente preservada de mi abuela. Cuando lo confronté sobre sus mentiras y sus gastos, Rodrigo se puso defensivo y luego cruel. «Actúas como si fuera un gran secreto que me casé por ascender socialmente», me había espetado. «Todos saben que necesitabas a alguien como yo para disfrutar la vida. Antes de conocernos, eras solo una adicta al trabajo solitaria, sin vida social». Sus palabras me dolieron profundamente, porque había un grano de verdad en ellas. Había estado sola, y Rodrigo había traído emoción y compañía a mi vida.
pero me di cuenta de que había estado jugando a largo plazo, posicionándose como mi salvador, mientras sistemáticamente planeaba reclamar todo lo que había heredado. La gota que derramó el vaso fue cuando encontré emails entre Rodrigo y su abogado discutiendo estrategia de divorcio. Habían estado planeando esto durante meses, cronometrándolo para maximizar su posible liquidación. Rodrigo incluso había investigado las leyes de divorcio españolas, buscando formas de reclamar que su apoyo emocional y contribuciones al estilo de vida le daban derecho a una mayor parte de mis bienes. Fue entonces cuando finalmente contacté a Patricia otra vez y presenté el divorcio yo misma. Me negué a dejar que Rodrigo controlara la narrativa o el cronograma. Si quería pelear por el dinero de mi abuela, se lo daría, pero no saldría como él esperaba. Ahora, de pie en esta sala, estaba lista para mostrarle a Rodrigo y a todos los demás exactamente qué había ganado su avaricia. Metí la mano en mi bolso y saqué el sobre manila que Patricia había preparado para este momento exacto. La sala estaba completamente silenciosa, excepto por el suave crujir del papel y el zumbido distante del aire acondicionado. La expresión confiada de Rodrigo vaciló ligeramente mientras me veía acercarme al estrado de la jueza. «Su señoría», dije, mi voz firme y clara. «Creo que el tribunal necesita revisar este documento antes de proceder con cualquier discusión sobre división de bienes». La jueza Rodríguez extendió su mano y aceptó el sobre. «¿Cuál es la naturaleza de este documento, señora Morales?» «Es un acuerdo prematrimonial, su señoría. Uno que mi esposo firmó antes de nuestro matrimonio hace 5 años». El cambio en la atmósfera de la sala fue inmediato y eléctrico. El abogado de Rodrigo, un hombre delgado llamado Gerardo Weston, saltó de su silla como si hubiera sido picado. «Su señoría, no fuimos informados de ningún acuerdo prematrimonial. Esto es altamente irregular». «Siéntese, señor Weston», ordenó la jueza Rodríguez, ya rompiendo el sello del sobre. «Examinaré los documentos y determinaré su validez». Regresé a mi asiento, manteniendo mis ojos enfocados en Rodrigo. Su cara había pasado de confiada a confundida, a algo que se acercaba al pánico en el lapso de 30 segundos. Estaba susurrando frenéticamente a su abogado, gesticulando hacia el estrado de la jueza. Podía distinguir fragmentos de sus palabras urgentes. Ella nunca mencionó. «¿Y cómo es esto posible?» Patricia Herrero, mi abogada, permanecía perfectamente tranquila a mi lado. Había estado preparándose para este momento durante meses, asegurando que cada detalle de nuestra estrategia fuera infalible. «Solo observa», me susurró con una pequeña sonrisa. La jueza Rodríguez era una lectora minuciosa, tomándose su tiempo con cada página del acuerdo. El documento era integral. Patricia se había asegurado de eso hace 5 años. Delineaba exactamente qué bienes estaban protegidos, qué deudas permanecerían separadas y, más importante, cómo se manejaría cualquier herencia futura. «Este parece ser un acuerdo prematrimonial debidamente ejecutado», anunció la jueza Rodríguez después de varios minutos de revisión cuidadosa. «Está fechado 6 semanas antes de su matrimonio, atestiguado por 2 notarios y firmado por ambas partes». El abogado de Rodrigo parecía querer desaparecer en su silla. Me di cuenta de que Gerardo Weston había presentado este caso de divorcio sin hacer la diligencia debida básica. Había asumido, igual que Rodrigo, que el matrimonio era un robo de bienes directo. «Su señoría». Rodrigo se levantó de repente, su voz quebrándose ligeramente. «Necesito ver ese documento. No recuerdo haber firmado algo así». Las cejas de la jueza se alzaron ante el arrebato de Rodrigo. «Señor Morales, por favor permanezca sentado y permita que su abogado maneje estos procedimientos». Pero Rodrigo estaba desmoronándose ahora, su confianza cuidadosamente construida, derrumbándose. «Judith, ¿qué es esto? Nunca me dijiste que esto era algún tipo de trampa legal». «Señor Morales», la voz de la jueza Rodríguez cortó la sala como un látigo. «Permanecerá en silencio o lo tendré por desacato. Su abogado puede solicitar revisar el documento a través de los canales apropiados».
Gerardo Weston se acercó al estrado con obvia reluctancia. Lo vi examinar el acuerdo prematrimonial, su cara poniéndose más pálida con cada página. Regresó a su mesa y comenzó a susurrar urgentemente a Rodrigo, quien movía la cabeza incrédulo. Los espectadores de la sala estaban ahora completamente involucrados, sintiendo que algo dramático se estaba desarrollando. Podía escuchar conversaciones amortiguadas y el rayar de las plumas de los reporteros mientras trataban de capturar cada detalle de la humillación pública de Rodrigo. Su señoría. Gerardo finalmente se dirigió al tribunal, su voz notablemente carente de la confianza anterior. Mi cliente quisiera solicitar un breve receso para revisar estos documentos más minuciosamente. La jueza Rodríguez miró su reloj. Señor Weston, ¿no condujo descubrimiento respecto a posibles acuerdos prematrimoniales antes de presentar sus reclamaciones de bienes? El silencio del abogado fue respuesta suficiente. Rodrigo había estado tan confiado en su estrategia que nunca había mencionado la posibilidad de un acuerdo prematrimonial a su abogado. Gerardo Weston había sido sorprendido tanto como su cliente. Le daré 10 minutos para revisar el documento, declaró la jueza Rodríguez. Pero debo advertirle que esto parece ser un acuerdo legalmente vinculante que impacta significativamente las reclamaciones de su cliente. Durante el receso, observé a Rodrigo y su abogado amontonados en conversación intensa cerca de las ventanas de la sala. Los gestos de Rodrigo se volvían más animados y desesperados mientras Gerardo le explicaba las implicaciones del acuerdo prematrimonial. Incluso desde el otro lado de la sala, pude ver el momento exacto cuando Rodrigo se dio cuenta de que su plan había fracasado completamente. Patricia usó el tiempo para revisar sus propias notas y prepararse para lo que sabía serían los intentos desesperados de Rodrigo de desafiar el acuerdo. Va a alegar fraude o coacción, predijo en voz baja. Los hombres como Rodrigo siempre culpan a otros cuando sus esquemas se desmoronan. Tenía razón. Cuando se reanudó la corte, Gerardo Weston inmediatamente lanzó un argumento legal desesperado. Su señoría, mi cliente, cree que fue engañado sobre la naturaleza de este documento. La señora Morales lo presentó como una formalidad romántica, no como un acuerdo integral de protección de bienes. La jueza Rodríguez se veía claramente poco impresionada. Señor Weston, ¿está alegando que su cliente firmó un documento legal sin leerlo? Su señoría, mi cliente confiaba en que su esposa fuera. Creía que estaba siendo honesta sobre el alcance e implicaciones del documento. Tuve que morderme la lengua para no reírme. Rodrigo siempre se había enorgullecido de ser un hombre de negocios astuto, alguien que podía leer a las personas y situaciones. Ahora, su abogado argumentaba que era demasiado confiado e ingenuo para entender un contrato legal. El documento está claramente etiquetado como acuerdo prematrimonial, observó la jueza Rodríguez, hojeando las páginas. Incluye advertencias estándar sobre buscar consejo legal independiente. ¿Su cliente eligió renunciar a ese derecho? Gerardo revolvió sus papeles nerviosamente. Sí, su señoría. Mi cliente renunció a su derecho a consejo independiente. Y el documento fue revisado por un notario público, ¿correcto? Con su cliente presente y confirmando su identidad. Sí, su señoría. La jueza Rodríguez dirigió su atención directamente a Rodrigo. Señor Morales, cuando firmó este documento, ¿alguien lo forzó a hacerlo? ¿Estaba bajo algún tipo de coacción o coerción? La cara de Rodrigo estaba roja de vergüenza y enojo. No, su señoría, pero pensé que era solo papeleo. Judith hizo que sonara como si no importara. ¿Leyó el documento antes de firmarlo? La pregunta colgó en el aire como una espada. Rodrigo miró alrededor de la sala como buscando una ruta de escape. El silencio se extendió hasta volverse incómodo para todos los presentes. Señor Morales, le hice una pregunta directa. Yo. Lo ojeé, finalmente admitió Rodrigo. Pero Judith dijo que era solo una formalidad.
La expresión de la jueza Rodríguez era una obra maestra de desaprobación judicial. Señor Morales firmó un documento legal sin leerlo después de renunciar a su derecho a consejo legal, y ahora le está pidiendo a este tribunal que lo invalide porque no se lo tomó en serio. La sala estaba completamente silenciosa. Incluso los reporteros habían dejado de escribir, hipnotizados por la humillación pública de Rodrigo. Sentí una oleada de satisfacción viéndolo retorcerse bajo el escrutinio de la jueza. Su señoría, Gerardo hizo un último intento. Tal vez podríamos argumentar que el acuerdo es injusto, dada la disparidad en... Señor Weston, la jueza Rodríguez interrumpió. ¿Ha revisado las revelaciones financieras incluidas con este acuerdo prematrimonial? Gerardo hojeó el documento otra vez, claramente buscando algo que había perdido. Hay extensas revelaciones financieras aquí, su señoría. En efecto, las hay. La señora Morales proporcionó documentación completa de sus bienes, ingresos y herencia esperada. Su cliente firmó reconocimientos confirmando que revisó y entendió toda la información financiera. Este es uno de los acuerdos prematrimoniales más minuciosos que he visto en mis 23 años en el estrado. Rodrigo parecía a punto de vomitar. El chico dorado, que había encantado su camino por la vida, finalmente estaba enfrentando las consecuencias de sus acciones. La jueza Rodríguez se aclaró la garganta y comenzó a leer directamente del acuerdo prematrimonial, su voz llevándose claramente por la sala silenciosa. Sección 4, párrafo A. Todos los bienes poseídos por cualquiera de las partes antes del matrimonio permanecerán como propiedad separada de esa parte. Sección 4, párrafo B. Cualquier herencia recibida por cualquiera de las partes durante el matrimonio será considerada propiedad separada y no estará sujeta a división en caso de divorcio. La cara de Rodrigo pasó por un espectro de colores: rojo, blanco, verde. Agarró el borde de su mesa tan fuerte que sus nudillos estaban blancos. Eso no puede ser legal, murmuró lo suficientemente alto para que varias personas escucharan. Sección 6, continuó la jueza Rodríguez, se refiere a manutención conyugal. Cito: ninguna de las partes tendrá derecho a alimentos o manutención conyugal de la otra, sin importar la duración del matrimonio o la disparidad en ingresos. La jueza levantó la vista del documento. Esta sección fue rubricada por ambas partes y atestiguada por separado. Gerardo Weston estaba tomando notas frenéticamente, probablemente tratando de encontrar cualquier posible laguna legal o tecnicismo. Pero Patricia había sido demasiado minuciosa hace 5 años. Cada posible desafío había sido anticipado y abordado. Su señoría, me levanté. Si me permite dirigirme al tribunal. Proceda, señora Morales. Cuando heredé la propiedad de mi abuela hace 18 meses, consulté con mi abogada sobre si la herencia estaba protegida bajo el acuerdo prematrimonial. Confirmamos que estaba completamente cubierta bajo la sección 4, párrafo B. La herencia se ha mantenido en cuentas separadas y nunca se ha mezclado con bienes matrimoniales. Este fue el clavo final en el ataúd de Rodrigo. No solo era el acuerdo prematrimonial hermético, sino que había sido escrupulosamente cuidadosa sobre mantener la herencia separada. No había forma de que él reclamara ninguna porción de ella. La jueza Rodríguez asintió con aprobación. Señora Morales, ¿usó alguna porción de su herencia para gastos matrimoniales o compras conjuntas? No, su señoría. Mantuve mis ingresos regulares para gastos domésticos. La herencia ha permanecido completamente separada. Rodrigo explotó. Eso no es verdad. Ella compró cosas para nosotros. Pagó por vacaciones. Señor Morales, la voz de la jueza Rodríguez era hielo puro. Está fuera de orden. Siéntese inmediatamente. Pero Rodrigo estaba más allá de la razón ahora. Su fachada cuidadosamente construida se había derrumbado completamente. Esto es una locura. He estado con ella por 5 años. La apoyé emocionalmente. Dejé mi carrera. Dejaste tu trabajo para gastar mi dinero.
dije en voz baja, sin poder evitarlo. Señora Morales, advirtió la jueza Rodríguez, pero su tono era casi divertido. Gerardo estaba tirando de la chaqueta de Rodrigo, tratando de hacer que se sentara y dejara de empeorar las cosas. Pero Rodrigo estaba en modo de colapso total, su verdadera naturaleza finalmente mostrándose. Ella me engañó. Satlas, gritó Rodrigo. Me hizo pensar que éramos socios. Me dejó creer que ese dinero era nuestro. Señor Morales, si no puede controlarse, haré que el alguacil lo retire de mi sala. La amenaza de ser físicamente removido finalmente penetró la rabia de Rodrigo. Se sentó pesadamente, su pecho heaving con respiraciones enojadas, pero el daño estaba hecho. Todos en la sala habían visto su verdadero carácter. La jueza Rodríguez revisó las páginas finales del acuerdo prematrimonial con cuidado deliberado. La tensión en la sala era palpable mientras todos esperaban su decisión. Sentí una satisfacción tranquila asentándose sobre mí. Después de meses de manipulación y mentiras de Rodrigo, la verdad finalmente estaba saliendo a la luz. Basándome en mi revisión de este acuerdo prematrimonial, anunció la jueza Rodríguez, estoy lista para dar mi decisión sobre la división de bienes. La jueza Rodríguez se quitó sus lentes de lectura y miró directamente a Rodrigo con una expresión que podría haber congelado fuego. Señor Morales, este acuerdo prematrimonial es válido, integral y legalmente vinculante. Usted tiene derecho a exactamente nada de los bienes prematrimoniales, herencia o propiedades comerciales de su esposa. Las palabras golpearon a Rodrigo como golpes físicos. Su boca se abrió y miró fijamente a la jueza en completa incredulidad. Nada, susurró. Nada, confirmó la jueza Rodríguez. Además, según la sección 7 de este acuerdo, todas las deudas contraídas individualmente por cualquiera de las partes permanecen responsabilidad de esa parte. Señora Morales, ¿tiene documentación de deudas contraídas únicamente por su esposo? Patricia me pasó una carpeta gruesa que pasé al alguacil. Sí, su señoría. Deudas de tarjetas de crédito, el préstamo del coche, la inversión fallida del restaurante y cuotas del club totalizando aproximadamente 87,0 euros. El abogado de Rodrigo parecía querer desaparecer completamente. El caso que pensó que le generaría una tarifa sustancial se había convertido en un desastre completo. Señor Morales, continuó la jueza Rodríguez, no solo no recibirá bienes de este matrimonio, sino que permanece personalmente responsable de 87,0 euros en deuda que acumuló durante el matrimonio. La sala estalló en murmullos y susurros. Podía escuchar a alguien detrás de mí sofocar una risa. Rodrigo había pasado de esperar millones a enfrentar bancarrota en el lapso de 30 minutos. Su señoría, la voz de Rodrigo era apenas audible. Esto no puede estar bien. 5 años de matrimonio tienen que contar para algo. La sonrisa de la jueza Rodríguez era filosa como navaja. Sí cuenta para algo, señor Morales. Cuenta como una lección cara en leer documentos legales antes de firmarlos. El mazo bajó con una finalidad que resonó por la sala como trueno. El tribunal concede la petición de divorcio presentada por la señora Morales. No se transferirán bienes al señor Morales. Todas las deudas individuales permanecen con la parte que las contrajo. Este tribunal está suspendido. Rodrigo se sentó en silencio aturdido mientras la realidad de su situación se asimilaba. Había pasado 5 años posicionándose para este momento, solo para descubrir que su plan había estado condenado desde el día que firmó casualmente el acuerdo prematrimonial sin leerlo. La gente comenzó a salir de la sala, pero permanecí sentada, viendo el mundo de Rodrigo colapsar a su alrededor. Gerardo Weston ya estaba empacando su maletín, claramente ansioso por escapar de esta vergüenza profesional. Varios reporteros se acercaron a mí para comentarios, pero Patricia los interceptó con eficiencia practicada. «Judith», me gritó Rodrigo mientras finalmente me levanté para irme. «Necesitamos hablar de esto. Esto no ha terminado».
Me di vuelta para enfrentarlo una última vez. Rodrigo, terminó en el momento en que decidiste casarte conmigo por mi dinero en lugar de amarme por quien soy. El acuerdo prematrimonial no arruinó tu plan. Tu avaricia lo hizo. Su cara se derrumbó cuando el peso completo de su situación lo golpeó. Ninguna herencia, ningún bien y deuda aplastante que lo seguiría por años. Mientras caminaba hacia las puertas de la sala con Patricia a mi lado, me sentí más ligera de lo que había estado en meses. La pesadilla finalmente había terminado, y la verdadera naturaleza de Rodrigo había sido expuesta para que todos la vieran. La justicia, resultó, a veces venía con su propio sentido de ironía poética. La vida de Rodrigo se desmoronó completamente en los meses siguientes a nuestro divorcio. La deuda de 87,000 euros lo forzó a la bancarrota en 6 meses, destruyendo su crédito y haciendo imposible que mantuviera su estilo de vida. Su reputación en la comunidad empresarial madrileña quedó arruinada cuando se corrió la voz sobre cómo trató de robar la herencia de su esposa, convirtiéndose en una advertencia sobre acuerdos prematrimoniales y los peligros de casarse por dinero. El club de golf revocó su membresía cuando no pudo pagar sus cuotas, y el coche de lujo fue embargado, dejándolo dependiente del transporte público. Su vida amorosa se volvió inexistente cuando las mujeres en nuestros círculos sociales se enteraron de su esquema de cazafortunas, advirtiéndose unas a otras sobre el hombre encantador que veía el matrimonio como una transacción comercial. Se vio forzado a mudarse con sus padres ancianos en Valencia y tomar un trabajo de ventas de nivel inicial. Sus sueños de vivir del dinero de mi abuela, reemplazados por la dura realidad de empezar de nuevo a los 47 años, con nada más que deudas y una reputación dañada. Usé una porción de mi herencia protegida para establecer la Fundación Morales, que proporciona asistencia legal a mujeres que buscan acuerdos prematrimoniales y representación en divorcios, asegurando que otras mujeres no fueran víctimas de depredadores financieros como Rodrigo. Mirando hacia atrás en mi viaje de esposa confiada a mujer empoderada en el divorcio, me di cuenta de que la sabiduría de mi abuela sobre proteger la riqueza familiar me había salvado de más que solo pérdida financiera. Me había salvado de una vida entera, siendo usada por alguien que veía mi amor como nada más que un camino hacia dinero fácil.